Pues entonces vamos a empezar este primer live de esta saga de webinars que hemos montado, multiplataforma. Estamos live en LinkedIn, en Instagram, tanto en el Instagram de Rafaela como el de Ishu, el mío, y en dos cuentas de YouTube. Esta noche vamos a hablar sobre nutrición oncológica. Tu salud también está en el plato, con una invitada especial que se llama Rafaela Rodríguez. Es nutricionista especializada en oncología y fundadora de OncoAlimenta, donde promueve un enfoque integrativo holístico para promover y sostener esa salud desde el prisma de la nutrición y también desde el cuidado emocional y el acompañamiento integrativo del paciente. Bienvenida, Rafaela. Bien, gracias y bueno, feliz de estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También estamos aquí con alguien muy especial para mí, ya lo conocéis, se llama Ishu Budrani. Ishu es farmacéutico especializado en oncología. Es también fundador y CEO de la Fundación Juntos por el Cáncer, Juntos por tu Salud, y también recibió el premio para el mejor farmacéutico 2.0 en 2023. Ishu, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, bien hallado y bien acompañado de dos grandes amigas. Y ante todo quiero dar las gracias públicamente a Rafaela por estar hoy aquí, por haber hecho el gran trabajo que hace para los pacientes oncológicos desde su asesoría personal y su trabajo personal, que creo que es algo muy importante. Y la quiero felicitar públicamente y creo que todo el mundo se merece conocerla por su cercanía y sobre todo su profesionalidad y humanidad. Y a ti, Adina, si me lo permites, te quiero dar las gracias públicamente porque cada vez que te cojo la opción de llamarte por teléfono y proponerte una idea, se convierte en algo profesional y hecho con respeto y cariño. Y creo que te mereces todo el respeto de alguien que quiere la profesión y que adora a las personas inquietas como tú. Y de aquí te felicito por tu forma de ser. Muchísimas gracias, Ishu. Es todo un placer y de verdad un privilegio estar hoy con vosotros. Tengo muchísimas ganas de hacer este webinar porque sé que voy a aprender mucho con vosotros y además vamos a contribuir a divulgar ese conocimiento desde un rigor científico y desde un cariño también, porque aquí los tres presentes, aparte de gustarnos todos estos temas, también nos gustan las personas, ¿no? Entonces, hoy vamos a intentar acercarnos a las personas a través de un conocimiento lo más accesible posible, ¿vale? No vamos a hablar con términos ultra técnicos, sino vamos a hablar en un lenguaje más humano. Empecemos con las preguntas. Rafaela, voy a empezar por ti. Genial. ¿Por qué crees que hay tanto miedo en torno a la alimentación durante un proceso oncológico? Pues bueno, yo creo que hay bastantes razones, pero las principales sería, considero que la sobreinformación que encontramos sobre alimentación también, bueno, tiene que ver con las redes sociales, aunque yo me dedique también a divulgar, ¿no?, por este medio y tiene una parte muy buena, ¿no?, de que hacemos accesible información a personas que puedan o no puedan, ¿no?, pagar un servicio privado. Pero sí que es verdad que hay tanta sobreinformación y cualquier persona puede publicar un contenido. El no discernir entre qué información es verídica y cuáles no, pues es muy difícil. Y si la persona no tiene recursos, a lo mejor para ser críticos en este sentido, pues la verdad que es muy complicado. Entonces, bueno, se divulgan mitos y la verdad que en un momento, ¿no?, tan sensible como este, pues la persona, pues bueno, se acoge a lo que a lo mejor lee y eso es una razón principal, pienso yo. Yo, si me lo permites, mm, porque opino, seguro que Rafaela está de acuerdo. Yo creo que uno de los problemas que más se generan en este tipo que yo he vivido como farmacéutico desde el mostrador es el problema económico que se le genera sobre todo también al cuidador, porque creo que es uno de los mayores problemas el poder tener dinero suficiente para poder llevar a cabo una alimentación de calidad en el paciente oncológico. Y según los últimos estudios, los últimos papers, y no sé si Rafaela estará de acuerdo conmigo, que creo que sí, han demostrado que uno de los problemas que más conlleva y sopesa al cuidador
es el cómo poder cuidar y alimentar de forma digna y de calidad al paciente. Inclusive hay muchas personas que tienen que inclusive emigrar para poder tener un cambio de trabajo, para poder llevar a cabo esa alimentación en el paciente oncológico. Sí, sí, total, es una realidad de muchísimas personas. Ujú. Em, a raíz de lo que dijisteis, sí que es verdad, Rafaela, que hoy en día estamos tan hiperestimulados de mensajes constantemente, sea de las redes, sea de las cosas que leemos. Me imagino también un paciente oncológico posiblemente consulta a Google en ciertas dudas que pueda tener. Bueno, ahora también tenemos a ChatGPT y diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos dan respuestas al instante. Y eso, aunque pueda resultar un beneficio, a veces según cómo interpretas esa información, no te acoges al mensaje más adecuado para ti. Entonces, es una pregunta ahora que voy a lanzar a ambos. Si quieres, compartes tu opinión, Rafaela, pero ¿cuáles son los mitos más frecuentes que tú ves en consulta? Sé que hay veces que se dice, no sé si es verdad, que el azúcar alimenta el cáncer o que ciertos alimentos están prohibidos. ¿Hay evidencia científica al respecto? Ujú. ¿Qué nos puedes Pues decir? bueno, justamente, sí, justamente, por ejemplo, esto que me has comentado, esta afirmación, ¿no? De que el azúcar alimenta el cáncer. Tengo que decir que es un tema complejo, debatible, ¿vale? Es controversial entre muchos profesionales también, porque el mito no es tanto el que la célula tumoral se alimente de glucosa, ¿vale? Porque eso es cierto, al igual que todas las células del cuerpo, pero sí que es cierto que las células tumorales cambian su forma de utilizar los combustibles para producir energía y consumen mucha más glucosa que una célula normal, pero lo que ocurre, que yo creo que el foco está mal planteado. Debido a esta afirmación, las personas lo que hacen es, como el azúcar alimenta el cáncer, muy simplista esa afirmación, lo que tengo que hacer es retirar todos los hidratos de carbono. Entonces, lo que suele ser un mito es la solución a esa afirmación, porque realmente el retirar todos los hidratos de carbono, entendiendo hidrato de carbono como una legumbre, una fruta, no es la solución a este problema. Es muchísimo más complejo y requiere una atención muchísimo más personalizada, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay una parte de verdad, una parte de mito que tenemos que poder educar y explicar al paciente para que luego tome decisiones conscientes, ¿no? Y no en base al miedo, sino a la comprensión de lo que está ocurriendo. Y Shu, ¿tú qué me dices? En la oficina de farmacia, tú que has estado al servicio del paciente durante muchos años, ¿qué mitos frecuentes alrededor de esto te has encontrado? Mira, yo que más que mitos, yo lo que me he encontrado por desgracia es la situación de que los pacientes lo primero que tienen son dudas con respecto a su tratamiento. Yo creo que lo que ocurre es que cuando un paciente está diagnosticado de un proceso oncológico, lo primero que se fija es si le van a dar radioterapia o quimioterapia, de cómo le va a afectar y sobre todo la preocupación de la medicación. Y ese es un problema que tenemos mucho, que nos preocupamos con respecto a la medicación, al tratamiento, a qué estadio de cáncer o de tumor tengo, en qué fase estoy, qué tipo de vida me queda y cómo la tengo que vivir. Pero no nos damos cuenta algo que Rafaela explica mucho y siempre lo agradezco, es sobre la nutrición. Y yo creo que es un tema muy importante porque es uno de los procesos olvidados dentro del mundo oncológico en el paciente. El enfocarte tanto en la fase del tratamiento y no pensar tanto en la alimentación o en el ejercicio, que ya ahora mismo también sopesa mucho eso, Rafaela, y cosa que agradezco. Y una de las cosas es la conversación que tienes con el paciente. Y esos son uno de los mayores problemas, porque claro, en un momento dado tú tienes que hablar con el cuidador y con el paciente sobre su alimentación. Y no se da cuenta que ya a día de hoy existe suplementación que ayuda al paciente oncológico. Y esos son uno de los mayores mitos, que la suplementación actual no ayuda al paciente oncológico, que la proteína no ayuda al paciente oncológico, los hidratos de carbono no ayudan al paciente oncológico y, por decirlo así, un pack de suplementación de una buena alimentación sana no ayuda. Que lo que va a ayudar al final es el tratamiento, sí, pero es que va de la mano. Entonces, lo que te encuentras realmente en la oficina de farmacia, sobre todo, esa necesidad de dudas que tiene el paciente que no encuentra en atención primaria o porque el oncólogo no tiene el tiempo suficiente. Y es lo que tú tienes que desmitificar, que realmente la nutrición, la alimentación sana ayuda, Ujú. pero que
hay formas de no llevar a cabo de forma costosa, sino de forma normal y corriente. Ujú, ujú. Sí, yo lo que veo es que el papel del farmacéutico es muy educativo, ¿no? Y todas esas cosas que el paciente pues no tiene como respuesta por parte de su médico, el farmacéutico acompaña, ¿no? Y también le hace ver que aparte de la medicación y centrarse en el tratamiento, que es muy importante, obvio, también hay otras herramientas, ¿no? Y ahí es donde intervienen profesionales como Rafaela y como otras personas que se dedican a la nutrición o al entrenamiento o deporte, etcétera, ¿no? Yo tengo una curiosidad en cuanto a las fases del tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento oncológico se habla pues de remisión, ¿no? Pero también de prevención, sobre todo de prevención de recidiva. Entonces, ¿es lo mismo hablar de nutrición en estas fases o los planes nutricionales se adaptan en función del objetivo y de la fase en la que estamos? Sí, normalmente pues el momento en el que está la persona es muy relevante a la hora de plantear objetivos nutricionales porque no es lo mismo una persona que está en tratamiento activo en un momento en el que la enfermedad está remitiendo, pero todavía no hablamos de esa etapa de supervivencia. Y no es lo mismo hablar de prevención, que a lo mejor tenemos más margen para hacer ciertas cosas que en un momento donde pues bueno, el cuerpo de la persona necesita unos cuidados mucho más profundos, ¿no? Como puede ser un tratamiento activo, ¿no? Sí que es cierto que si nos vamos un poquito como al fondo, los objetivos pueden ser los mismos a nivel de pues, cuidar la microbiota, tener un entorno pues, menos inflamatorio, el mejorar composición corporal en todas las etapas, pero cuando estamos, por ejemplo, en un tratamiento activo, hay como que necesitamos adaptarnos muchísimo más digamos que hay como más desafíos, ¿no? En un tratamiento activo, porque hablamos ya de efectos secundarios, de toxicidades de los tratamientos, por lo tanto las pautas van a ser seguramente bastante diferentes a cuando hablemos de prevención. Tiene sentido. ¿Y tú que has tenido tanto contacto con paciente oncológico, qué efectos secundarios te comentaban sobre todo? O sea, ¿cuáles son los Mira, principales o yo creo los más que molestos? algo que no se nombra y que tiene que ver con la alimentación es el cuidado bucal. Mm, Es decir, yo me he encontrado con pacientes a los cuales les he dicho, tienes que acudir al odontólogo un mes antes del tratamiento y me dice, a mí eso el médico no me lo dijo. Le digo, es que te tienes que llevar a cabo un cuidado bucal. Y cuando habléis de prevención, y Rafael hablaba de prevención, eso es una de las principales cuestiones a tener en cuenta. El problema que te encuentras en la farmacia son pacientes que tienen efectos secundarios a nivel bucal después de 5 años del tratamiento y que durante el tratamiento nunca acudieron a un odontólogo. Y no nos damos cuenta que el problema bucal va de la mano de la nutrición y la alimentación y que puedes tener una mucositis, puedes tener un problema a la hora de hablar claro y conciso de tragar la comida, como se dice. Tienes que hidratarte. Es como una lavadora que te pone jabón y necesita agua. Y eso es uno de los grandes problemas tienen sequedad de boca. que si tienen sequedad bucal y sobre todo nos damos cuenta que hay ciertos tipos de cierta limpieza bucal que tienen que llevar a cabo, como por ejemplo, no es lo mismo una pasta de dientes con flúor que sin flúor, no es lo mismo un colutorio con alcohol que sin alcohol. Y todo esto conlleva a que tú puedas saborear la comida y tener una nutrición digna y de calidad o no. Y esto es uno de los grandes problemas de la prevención, no derivar al odontólogo. Vale. Como consejos, ya que estamos, imagínate que nos encontramos con este paciente que, bueno, no acudió al odontólogo. ¿Qué se puede hacer en ese momento? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué tipo de Pues cuidado bucal tiene que llevar? yo recomendaría personalmente, por mi experiencia, una pasta fluorada, pero evidentemente no es lo mismo una gel, una pasta, pero sobre todo lo que es la textura, que se habla en dermocosmética, de dermofarmacia, no es lo mismo la textura de un gel, ¿vale? A la hora de cepillarte los dientes porque los pacientes lo prefieren. Sobre todo limpiarse la lengua con un buen limpiador lingual. Jugarse la boca con productos sin alcohol. Y evidentemente, por mi punto de vista, reducir productos cítricos que te genere esa acidez que molesta. Sobre todo comer alimentos saludables y evidentemente tener en cuenta toda esa estimulación que generan los cereales, los lácteos, las frutas y las verduras que son positivas. Y sobre todo la higiene de los utensilios a la hora de comer, dígase cuchara, dígase tenedor
o inclusive la limpieza del cepillo de dientes cada cierto tiempo, inclusive con agua tibia. Sé que muchos pacientes tienen alteraciones del gusto, también pérdida del apetito o incluso llagas en la boca. Desde un punto de vista farmacéutico, primero, digamos, ese tratamiento de choque, cuando vienen con eso, ¿qué le puedes recomendar para las llagas? Luego le preguntamos a Rafaela qué alimentos. Hombre, evidentemente hay antifúngicos que funcionan y que uno de los principales pilares a la hora de llevar a cabo la receta electrónica del paciente oncológico en atención primaria o en oncología suele ser un antifúngico junto con ciertos productos antidiarreicos y el problema de los vómitos. Y creo que es el sota caballo y rey de una receta electrónica del paciente, pero sobre todo el antifúngico. ¿Y eso se puede recetar en la farmacia? O sea, ¿lo puedes dispensar en la farmacia sin receta o se necesita? A ver, si el que hizo la ley hizo la trampa, eso quien lo digo lo entenderá, pero evidentemente necesita receta. Vale, listo. Y sobre todo quiero lanzar a favor una cosa, el farmacéutico hace un trabajo excepcional para ayudar al paciente oncológico, pero siempre, y creo que estaréis de acuerdo, es sumamente recomendable siempre consultar con el oncólogo. Ok, siempre pasar por el médico. Una vez ya diagnosticado y tal, Rafaela, ¿tú qué estrategias prácticas de nutrición llevas a cabo para estimular ese apetito cuando no lo tienes o para cuando no te apetece comer porque tienes llagas, ¿no? En la boca? ¿Hay algo que te ayude a regenerar? Bueno, en realidad, pues bueno, primero ver qué es lo que tiene la persona, porque no es lo mismo a lo mejor, como estaba hablando antes, Isho, una xerostomía que se queda bucal, una alteración del gusto, unas llagas, ¿no? Porque la causa y el tratamiento va a ser diferente. Entonces, lo primero siempre es, por ejemplo, si hay llagas, adaptar la textura, ¿vale? Evitar alimentos que puedan ser irritantes, ya sea a lo mejor picantes, cítricos, alimentos que a lo mejor tengan como durezas o alimentos fragmentables como unos frutos secos, por ejemplo, unas galletas que puedan quedarse ahí en la ulcerita y generar daños, hidratar muy bien. A nivel de suplementación también podemos hablar, ¿no? Cuando hay mucositis, dependiendo del grado, pues hay distintos tipos de suplementos. Y luego con respecto al apetito, realmente, pues sí que a nivel de suplementación se ha estudiado, por ejemplo, el omega 3 como un suplemento para poder aumentar el apetito, para no recurrir a otros fármacos que se solían utilizar antes, ahora ya no tanto para esto. Y luego, pues, por ejemplo, el adaptar la alimentación a que sea de más fácil digestión, quizás fraccionar más las comidas en el día para que no sean a lo mejor comidas muy copiosas, que ya de por sí solo ver un platazo grande pues te genere esa angustia. Entonces es ponerle facilidades a la persona para que haga también enriquecer alimentos, ¿vale? Si haces un plato pues que tenga muchas calorías para que con poquita cantidad podamos llegar a los requerimientos. Son algunas estrategias que implementamos. Muy bien. Al final es una estrategia también visual, ¿no? Porque muchas veces la comida nos apetece a través de la Total. vista. Entonces, quizá también combinar diferentes colores para que sea más vistoso, ¿no? El plato. O optar por calorías provenientes de la grasa saludable, quizá, que son las que más aportan calorías, ¿no? Así es. Muy interesante. Y uno de los mayores retos quizá es la pérdida de masa muscular que está relacionada muchas veces con la misma medicación o con el mismo tratamiento, ¿no? Que favorece esa pérdida en general de peso y en ese peso pues entra también la masa muscular que es fundamental, ya lo sabemos, para nuestra salud metabólica, hormonal, incluso para el estado de ánimo, o sea, para absolutamente todo, ¿no? Tiene un papel súper importante. Entonces, en la nutrición, ¿qué papel juega la proteína en este caso? Bueno, insistir también en algo y es que incluso la masa muscular en contexto oncológico también es importante para cómo se metabolizan los fármacos, para reducir las toxicidades de los tratamientos, es decir, una persona con no solo una cantidad de masa muscular óptima, sino una calidad, es decir, que sea una masa muscular funcional y para eso es importante el ejercicio físico, es un factor de buen pronóstico, entonces súper importante. Y para poder contribuir a esto, pues la proteína es un nutriente esencial, ¿vale? Digamos que la proteína es como un ladrillito que va construyendo el muro, ¿no? Que sería el músculo. Entonces, sin un aporte suficiente y personalizado, ¿no? Individualizado de cada persona, no se va a construir este músculo, ¿vale? Sin embargo, el ejercicio es importante para que se estimule este crecimiento muscular,
¿vale? Que a lo mejor que la persona consuma un montón de proteína sin ese estímulo, pues no es tan eficiente, ¿vale? Pero sí que es importante que la persona, pues, adaptemos, ¿no?, esa cantidad de proteína diaria en función de las características de cada uno. ¿Hay alguna fórmula estándar, tipo, no sé, 1,8 gramos de proteína por kilo corporal, X, no lo sé. No sé si podemos decir algo así. Sí, en realidad dependerá un poquito de estas características individuales, porque no es lo mismo una persona que a lo mejor ya esté con una sarcopenia, con esta pérdida de masa muscular, o una persona que tenga un estado normal, o una persona que haga mucho ejercicio, que pueda hacer pues más vigoroso, más suave. Entonces eso sí que es importante adaptarlo, ¿no? Pero normalmente nos movemos entre como mínimo quizás 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿vale? Tirando un poquito a lo bajo, porque sí que es verdad que es algo que está en actual debate, la cantidad de proteína que necesita una persona en proceso oncológico. Vamos a preguntar también a uno que acaba de llegar del gimnasio, que se ha pegado un entreno de 2 horas. 3 horas y cuarto. tres Madre horas y mía. cuarto. Tú decías antes que la gente le tiene miedo a la proteína. ¿Por qué es eso? O sea, ¿tú lo has visto en la farmacia, que lo asocian quizá A a ver, no es culturismo? eso. Mira, yo te voy a decir mi experiencia personal por lo que ocurrió con mi madre. ¿Vale? Todo el mundo sabe que mi madre pasó por un proceso oncológico y que ahora tengo la situación de que mi padre está pasando por un proceso oncológico. Entonces, lo que yo digo es que realmente cuando tú llegas a la cita con el radiólogo o con el oncólogo, no se hace un plan de tratamiento específico como por ejemplo hace Rafaela con sus pacientes, y por eso hace falta este tipo de iniciativas, porque es como cuando vas al gimnasio y llevas a cabo una dieta para cierto tipo de personas, que es el ejemplo que he puesto Rafaela. Entonces, el problema es la sociedad y la confianza que pueda tener la sociedad con cierto tipo de alimentos. Entonces, no es lo mismo que esa proteína te la recomienda una persona formada, dígase un nutricionista, dígase un farmacéutico, que te la recomienda una persona que a lo mejor está dándote una recomendación porque lo ha escuchado en algún lugar. Y de ahí viene el miedo de la sociedad en cierto tipo de suplementación, o por ejemplo la proteína en el paciente oncológico. Y es lo que dice Rafaela, todo el mundo está a día de hoy científicamente más avanzado gracias a los papers que podemos ir estudiando, y podemos ir dándonos cuenta que hay mucha desinformación con cierto tipo de proteínas y de calidad, y sobre todo de suplementación elaborada por ciertas marcas o ciertos laboratorios de una manera u otra. Pero luego nos encontramos en la situación que en una oficina de farmacia te puedes encontrar con ciertas marcas que ya vienen preparadas esas proteínas, por hablar de una manera burda, el botito, o ya mezclada como si fuera para tomártelo en el momento. Entonces siempre ha estado lo que comenta Rafaela, como por ejemplo la sarcopenia o la persona desnutrida, que es la idea de voy a la farmacia, compro este tipo de producto que viene en un sobre o viene en un bote preparado, y me lo tomo como alimento, como sustitutivo de la comida del día. Y eso es un equivoco. Es un sustitutivo del momento, pero no es que tengas que alimentarte todos los días de ese botito o esa preparación ya hecha. No va a sustituir, si ves la composición, a un plato como por ejemplo ocurre en los diabéticos, que está estructurado por un porcentaje de hidratos, de proteína o de grasas vegetales. Entonces, todo esto lleva al miedo y la desinformación. Y por eso tenemos que formarnos y dar una buena educación sanitaria en este tipo de aspectos. Estoy completamente de acuerdo con vosotros que al final tener un enfoque más personalizado es mejor idea que escuchar consejos al final que no aplican a todas las personas y a todos los casos, porque además no todos los pacientes tienen los mismos efectos secundarios, aunque pasen por el mismo tratamiento. Es algo muy, muy variable, ¿no? Y mencionasteis mucho los dos temas de hidratación. Yo entiendo que aparte de la hidratación que todos conocemos, ¿no? De beber agua mínimo 1,5 litros, 2 litros al día, en el caso del paciente oncológico, como también muchas veces pueden tener diarreas, hay un desequilibrio electrolítico ahí que supongo que hay que suplementar, ¿no? Entonces la hidratación viene no solo por el agua, ¿no? Sino también por aportar algo más de minerales y vitaminas y tal. Sí, totalmente. Además,
Es súper importante porque ya de por sí es importante que cada persona que esté en proceso oncológico revise su hidratación, porque muchas personas se obligan o se preocupan mucho por la parte de alimentación, pero se olvidan de esta parte de la hidratación. Es como la gran olvidada y muchas veces hay efectos secundarios que asociamos al tratamiento y realmente es una sintomatología asociada a una deshidratación, como estreñimientos más severos o como puede ser a lo mejor una deshidratación de mucosas y demás que son sintomáticas, ¿no? Pero sí, es súper importante ya no solo hidratarnos con agua, sino si tenemos pérdidas, pues aportar esos electrolitos, tanto a lo mejor con sueros o se puede hacer algún suero casero, también se puede, pues bueno, la propia alimentación, ¿no? Pues las verduras, las frutas tienen esa composición tanto de líquido, de agua, como de minerales que nos van a ayudar a recomponer, los caldos que podemos hacer, ¿vale? Son recursos, ¿no? que se pueden utilizar. Y el agua de coco que se ha puesto de moda. También es una opción. No, es que como hay tantos trends, pues Sí, la además verdad que está rica. es interesante justamente por eso que has dicho, que tiene un sabor así como más agradable y muchas veces en proceso oncológico cuesta mucho beber agua normal por el sabor y las alteraciones que antes hemos mencionado. Entonces es Ujú. un recurso muy útil. Ah, mira, pues muy bien. Rafaela, me gusta mucho el enfoque integrativo que tienes en Ojo Alimenta, porque ya no solo hablas de alimentación, sino que también has incluido ahora un programa de deporte personalizado a cada persona, ¿no? Enfocado también a todo eso que hemos hablado antes de la proteína. ¿Qué significa exactamente y cómo lo traduces en la práctica? O sea, tú cuando ves un paciente, ¿le haces un cuestionario primero, como una entrevista o algo así? ¿O Sí, cómo sí, sí, trabajáis? sí. De hecho, nosotros, antes de que una persona entre al programa, nosotros tenemos una sesión de valoración gratuita para poder conocer de verdad la situación de la persona y ver si el programa está hecho para ellos también y que la persona también entienda que, claro, un acompañamiento con un enfoque más integrativo también requiere de un papel mucho más activo de la persona y siento decir que no todo el mundo está en un momento donde quiera ser tan partícipe de su proceso ni tenga pues bueno, a lo mejor los recursos o el apoyo familiar. Bueno, hay casos muy complejos, ¿no? Entonces, esta primera valoración es súper importante también pues para concienciar, ¿no? De todo lo que pueden hacer por ellos mismos, porque hay personas muy desinformadas también desde esta parte. Entonces, nosotros valoramos tanto a la persona, la situación clínica y una vez acceden al programa, pues también vamos solicitando analíticas, las que les hayan ido haciendo, vamos revisando informes oncológicos para conocer bien si han sometido a cirugías, toda esa parte más pues médica, más toda la parte personal, ¿no? Es decir, cómo estás comiendo ahora, cómo estás bebiendo, qué ejercicio haces, con cuántas personas vives, cocinas tú, te cocina otra persona, aspectos súper importantes a nivel económico incluso. Oye, pues es una persona que puede comer pescado 4 veces por semana o a lo mejor tenemos que limitarlo a una o a lo que sea posible, ¿no? Para que ya no solo la pauta esté adaptada a nivel clínico, sino que sea sostenible en el tiempo, que eso es lo más importante de cualquier recomendación. Ujú, ujú. Ishu, tú que hablaste antes de tu mamá que tuvo cáncer y tú sé que lo viviste muy de cerca, ¿cómo ha impactado en cuanto a alimentación todo este proceso? O sea, por ejemplo, ¿ha sucedido que tu madre de repente diga no me apetece más cocinar o cosas así, o no lo sé, o no quiero comer cosas que me encantaban? O... A ver, fue un proceso complicado personal porque yo diré que de las pocas cosas que me he quedado en la mente para siempre fue cuando a mi madre la pusieron en planta de oncología con una compañera la primera vez que la ingresaron. Después de un estudio medular, directamente la entrevista fue ya vas a ir a planta. Y lo primero que me ocurrió y nunca me olvidaré fue encontrarme con una señora que estaba al lado de ella, que me vio y yo creo que no lo dijo, fue como una antesala de lo que iba a ocurrir. Y sin yo conocer a la señora, mi madre estaba arreglando con la enfermera la cama y estaba acostándose y lo primero que me dijo la señora, porque estaba ya bastante mejor que mi madre, dice, mira mi niño, prepárate por todo lo que te vas a gastar de dinero dándole de comer a tu madre. Y eso yo no me lo acabo de inventar, eso se me quedó en la cabeza grabado.
Y yo no lo entendí. Y una persona, y eso Rafaela lo seguro que lo conoce, cuando está en quimioterapia o en radioterapia tiene sus picos, ¿no? Y tienes un día bueno, un día malo. Mi madre estuvo muy encamada y realmente no tenía ganas ni de cocinar. Pero es que esto creo que es una patología familiar que tenemos que entender, que hay personas que tienen un marido que no quieren estar con la mujer y no quieren ayudar, tienen un hijo que a lo mejor lo da todo y sufre en silencio como cuidador, y luego ocurre que el problema está en la sociedad que no entiende que una señora esté pasando por un proceso oncológico. Y ahí se te quitan las ganas de comer, se te quitan las ganas de cocinar porque no tienes fuerza ni en los brazos. Y en 7 años la oncología ha avanzado a pasos agigantados. Ahora Rafaela habla de suplementación. Hace 7 años no se hablaba de suplementación ni de omega 3, ni de magnesio, ni de vitamina D en el paciente oncológico. Entonces, que era una situación muy complicada mental en el cual, vuelvo a repetir, no se hablaba de comida. Lo que se hablaba era de supervivencia y buscar respuestas que no encontrabas. Pero cierto es que buscabas la manera de traer el mejor alimento a casa en el sentido de que ahí ya se hablaba de batidos verdes, batidos rojos, frutas, verduras, comida casera. No, a ver, es que en ese momento no te quedas como farmacéutico. Como farmacéutico se te olvida todo y piensas como hijo. Entonces Mm, es complicado. Y por mm. eso abogo por iniciativas como las que estamos ahí realizando gracias a ustedes dos hoy, porque creo que hay que cambiar esa actitud en el sentido de ya no solo supervivencia, pero es que ya existe cura. Ya, es que por lo que comentas, claro, hay unas implicaciones también de comportamiento social, ¿no? Y de mentalidad, de muchas cosas que acompañan, que giran alrededor de todo este proceso y lo hace todavía más complejo. En tema de suplementación, que mencionaba antes Ishu, y es verdad que hoy también es una tendencia realmente, hablando ya de nutricosmética, que es más mi campo, ¿no? Pero es verdad que es un campo que ha crecido enormemente en los últimos años, hay cada vez más investigaciones y se habla de cosas más científicas, ¿no? De cómo alimentar a la microbiota o cómo estimular las mitocondrias, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿en qué os enfocáis? ¿Sobre todo en el equilibrar la microbiota o en muchas más cosas, en muchos más procesos? Respondo yo si quieres, Iso, primero. Sí, porque yo de verdad que quiero aprender de ti, Rafaela, porque yo a eso añado que cuando antes no se hablaba de suplementación ya se habla y cuando antes no se hablaba de microbiota ya se habla. Total, sí, sí. Además quiero, bueno, lo que has dicho, Iso, me parece fundamental de cómo en pocos, bueno, pocos, en 7 años o en este periodo de tiempo, se ha pasado de ver el cáncer como una sentencia a que ahora, pues bueno, se puede cronificar y ya estamos hablando de mejorar calidad de vida y de que se viva con bienestar, ¿no? Qué importante todo eso y que también es gracias a la investigación y al esfuerzo que se hace entre todos, ¿no? Que es muy importante. Y luego con respecto a la suplementación, pues nos centramos un poquito en, bueno, en función de lo que necesite la persona, ¿vale? Sí que es verdad que si puedo dar mi opinión profesional, siento que la suplementación es una herramienta muy, muy, muy interesante, muchas veces menospreciada desde la parte quizás médica, porque quizás falta, pues, bueno, actualización y porque, bueno, quizás no es tanto el campo del oncólogo, sino que es campo de los nutricionistas farmacéuticos, ¿no? Y que, bueno, también hay que delegar, ¿no? Las competencias. Pero sí que es cierto que también creo que se le está dando demasiado peso a la suplementación y quizás no nos estamos fijando en esos pilares básicos que primero tenemos que cubrir para luego recurrir a la suplementación para complementar, ¿vale? Porque realmente la definición no es suplemento, sino complemento alimenticio, es un complemento a pues esa alimentación y a ese estilo de vida. ¿Qué pasa? Que a nivel oncológico es muy difícil a veces llegar de forma solo con la alimentación. Entonces los suplementos son una herramienta importantísima. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una valoración de la persona, como te he dicho antes, pues el pedir, solicitar analíticas, nosotros solemos solicitar una ampliación de la analítica para ver bien perfil nutricional, cómo están esas vitaminas, esos minerales, esa inflamación y en función de eso pues ya decidimos
que es lo más prioritario, ¿no? Porque también tenemos que decir que los suplementos tienen un coste. Entonces tampoco es cuestión de dar 15 suplementos por mucho que lo necesite la persona, si eso le va a suponer un estrés financiero, ¿no? También tenemos que ser conscientes de todo esto. Entonces, vamos a lo prioritario, una vez vamos solucionando, pues vamos, pues bueno, poniendo esas tiritas que al final van a hacer que la persona esté lo mejor posible. Y aprovecho yo y hago de coentrevistador. Cuéntanos lo de la microbiota, por qué está tanto en auge, que tengo curiosidad. Bueno, el tema Y de yo la... te doy ahora luego mi opinión de una cosa que me pasó. Vale. A mí el tema de la microbiota me apasiona, de hecho, bueno, tengo la intención, ya estoy en algunos másteres y en las formaciones siempre es como lo que más me llama la atención, porque es un mundo que se ha descubierto hace ya bastantes años que se viene hablando de esto, pero todavía queda muchísimo por saber, ¿no? Y nos falta a lo mejor, pues, bueno, poder afinar un poquito más en este conocimiento y ver cómo lo podemos aplicar todo de forma más práctica y en guías clínicas y demás. Pero sí que es cierto que en contexto oncológico es fundamental la microbiota, ¿vale? Y es fundamental porque hay una relación, digamos, bidireccional entre lo que es el desarrollo de la enfermedad con la microbiota, de lo que son los tratamientos con la microbiota, es decir, que hay una interconexión entre todo esto súper importante. De hecho, a día de hoy sabemos que la calidad y la diversidad de tu microbiota en un proceso oncológico puede incluso determinar la eficacia de un tratamiento farmacológico. Estamos descubriendo esas conexiones que a mí me parecen súper potentes para que quizás, pues bueno, el hecho de la terapia a nivel de microbiota pues pueda hacer sinergia con los tratamientos farmacológicos y que esto nos lleve a un mejor éxito, ¿no? Terapéutico. Me parece muy interesante y aparte de hablar de que el estilo de vida, tanto la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés, los ambientes tóxicos, o sea, todo esto y cómo influye, ¿no? En esta diversidad y cantidad de microbiota y que nosotros podemos hacer mucho para cuidarla y tener pues una buena calidad de esta. Yo te hago la pregunta y agradezco la pregunta que hace Adina por una cuestión que me ocurrió en uno de los directos que estoy, bueno, ya Juntos por el Cáncer de Mama y Juntos por el Cáncer cursó el charco hace 3 años. Y es mi opinión personal, mía, ¿vale? Me asumo la responsabilidad de que en Latinoamérica se está haciendo un tratamiento oncológico muy avanzado en muchos aspectos, ¿vale? Y una de las entrevistas que pude hacer a una especialista nutricionista me dijo que la primera pregunta que le hacía al paciente oncológico en consulta era cómo tenía la microbiota. Cosa que me sorprendió, es decir, estamos avanzando a pasos, como digo, muy agigantados y ya están teniendo en cuenta en una entrevista oncológica la microbiota del paciente. Entonces, cosa que creo que es sumamente importante. Es que me da la impresión que es cada vez más relevante en muchos campos, porque también se habla de microbiota en la salud de la piel, en enfermedades inflamatorias, incluso ahora relacionado a la longevidad, a temas más estéticos. O sea, realmente veo que la microbiota es como el denominador común de muchos procesos que queremos mejorar en nuestras vidas, ¿no? ¿Tiene sentido, Rafaela, cuidar esa microbiota o reforzarla incluso antes de que empieces el tratamiento oncológico? Porque como es tan potente, no sé si hay alguna forma de en esa etapa de pre hacer algo para paliar un poco, ¿no? Esos Sí. efectos que van a aparecer. A ver, en una situación idílica en la que tengamos tiempo entre un diagnóstico y el inicio de los tratamientos, porque no siempre ocurre, hay veces que todo es diagnóstico y la semana siguiente ya empezamos un tratamiento, sí que sería súper interesante, ya no solo trabajar en la microbiota, sino trabajar en todos los aspectos que hemos ido trabajando. De hecho, esto tiene un nombre que es la prehabilitación oncológica. Esos cuidados que hacemos tanto a nivel físico como mental, emocional, para que la persona esté en las mejores condiciones para poder afrontar un tratamiento y que cómo esto puede mejorar pues, la tolerancia y el éxito de tratamiento, ¿no? Y uno de los objetivos sería, por supuesto, la microbiota, ¿vale? Sí que es cierto que es eso. Tendríamos que contar con ese tiempo que desgraciadamente no siempre lo tenemos porque va muy rápido o, bueno, por suerte, depende de cómo lo veamos. Entiendo. Y cuando acaba el tratamiento, digamos que
todo sale bien, ¿no? Los análisis salen bien. Sin embargo, muchas personas siguen con ese temor, ¿no? A la recidiva. Entonces, esos hábitos alimentarios que hemos cultivado durante el tratamiento, entiendo que también se tienen que perpetuar, ¿no? Después. Totalmente. De hecho, es muy importante y existen los dos extremos, ¿no? Yo me encuentro con dos situaciones. O las personas que por ese miedo o terror a la recidiva, que por un lado es totalmente lógico, ¿no? Acabas de pasar por una enfermedad, unos procesos muy difíciles y no quieres volver a pasar por eso. Entonces, bueno, quizás tienes una actitud un poquito más perfeccionista, más autoexigente con todo, con la alimentación, con cuidarte al máximo, lo que lleva también a veces a un estrés y a bueno, una situación de salud mental más complicada. Y luego tengo el otro extremo, que son personas que una vez acaban el proceso, como que se olvidan de todo lo que han trabajado y ya vuelven a esos hábitos que quizás tenían antes de iniciar con todo esto, vuelven al estrés, a una alimentación más descuidada. Entonces, para mí es muy importante mandar el mensaje de que, bueno, todo lo que se ha trabajado durante, también tenemos que intentar mantenerlo después, reorganizando esos objetivos que decíamos al principio, porque no es lo mismo una prevención que ya estar en tratamiento activo. Pero sin duda, todo lo que podamos trabajar en nosotros ya no solo nos va a prevenir de una recidiva oncológica, sino de otras enfermedades que también existen y que pueden seguir sucediendo. Ujú. Bueno, realmente es lo que se nos recomienda a todos, ¿no? A todas las personas cuando se trata de hábitos saludables no es de hacer una dieta y luego ya empezar con mi día de pizza y de carrot cake y de todo lo que se me antoje, sino pues tener ese equilibrio, ¿no? También. Ah, y se me ocurre una cosa que he visto un reel tuyo que me ha gustado mucho, Rafaela, donde tú explicabas también que dentro de tanta ortorexia, porque se trata de comer bien, de hacerlo todo bien, etcétera, se llega a un tal extremo que te olvidas del disfrute en la comida, porque realmente la comida también es placer, también es disfrute, y tú decías que hay que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Y también permitirse de vez en cuando pues disfrutar de cosas que nos gustan mucho, que nos quizá evocan a la infancia o lo que sea. Total, total, es tan importante esa parte de trabajar la alimentación y tiene mucha relación con lo que decíamos antes de los mitos, los miedos, ¿no? El que la persona entienda que los cambios que hace de alimentación, cuando tú lo haces desde la comprensión de lo que está ocurriendo en tu cuerpo, de cómo esos cambios pueden influir en ti, en tu beneficio, ¿no? de la salud, empiezas a no tomártelo tanto de forma rígida. Normalmente la rigidez va acompañada del miedo. Y cuando tú tienes miedo es porque quizás no entiendes algo, ¿no? Y te falta esa comprensión. Por eso es tan importante esa educación en salud y nutricional para que la persona pueda vivir su alimentación desde el autocuidado, pero desde la paz, ¿no? Y desde la comprensión y no tanto desde ese terror absoluto a ciertos alimentos, a salirte alguna vez de tu rutina, ¿no? De que eso puede impactar gravemente cuando sabemos que lo que importa es el patrón de alimentación y los hábitos del día a día y no esa excepción, ¿no? Ni esa salida. Ujú. Y cultivar esa relación buena, ¿no? Con la comida y saber que no somos perfectos, nuestra alimentación tampoco es perfecta, nuestra vida en general no es perfecta. Entonces, más que buscar la perfección es buscar el equilibrio y sentirse en paz con uno mismo, ¿no? Porque lo que comentabas, el miedo no atrae nada bueno y solo entras en un círculo vicioso de ansiedad y de emociones negativas que te repercuten más que otra cosa. Que eso da para otro webinar Sí, sí, hablando sí. del papel de las emociones, pero ahora nos queda un minuto y luego daremos paso a las preguntas. De hecho, podéis aprovechar a ponernos preguntas en comentarios, los que estéis en directo, que esperamos que os haya gustado la charla. Nos quedan un par de cosillas más para comentar nosotros, pero si queréis ya ir poniéndonos preguntas, os las contestaremos en 15 minutitos que nos quedan. Ishu, tú que has estado al pie del cañón, ¿qué lugar piensas que ocupa la educación continua, perdón, y el autocuidado en tu trabajo con pacientes? A ver, la educación creo que va sobre todo enfocada a que el sanitario, en este caso el farmacéutico, se forme en oncología. Que no tenga miedo de trabajar de forma multidisciplinar, y eso creo que es una educación más, con nutricionistas, fisioterapeutas, oncólogos
y especialistas en oncología. Creo que es sumamente importante el rol del nutricionista. De hecho, a día de hoy, uno de mis mejores amigos es farmacéutico y nutricionista y aboga por tener el papel de un nutricionista especializado en la oficina de farmacia. Y creo que eso es una de las mayores educaciones que debemos demostrar a la sociedad, de poder trabajar de forma multidisciplinar y el apoyo. Pero sobre todo el autocuidado creo que va primero a nivel emocional y psicológico del paciente. Y en eso creo que nosotros dos, como Rafaela y Ishu, a quien deberíamos de preguntarle es a ti. Y no es que te quiera hacer la pregunta trampa, pero como eres una beauty eh, muy potente a nivel de autocuidado, yo creo que el autocuidado sobre todo va a fase de sentirte guapa y guapo. Y cuanto mejor te veas, mejor te vas a ir día a día. Y creo que en esa fase entra también mucho con el trabajo del farmacéutico y el cuidado dermocosmético, dermofacial, a nivel de poder entrar en un lugar como una oficina de farmacia que el farmacéutico te pueda recomendar cuidados básicos. Pero si estamos hablando ya de cuidados más a nivel alimentario, pues mira, yo vuelvo a repetir que el cuidado de la boca es sumamente importante. El cuidado a nivel de ejercicio físico es sumamente importante. El autocuidado a nivel psicológico con un buen tratamiento del cuidador que se puede sentir afectado es sumamente importante. Y sobre todo tener en cuenta una cosa muy importante, no solo se deteriora la forma de comer, sino de la forma que te eduquen a la hora de comer. Y es lo que decía Rafaela, hay personas que no pueden acceder a ciertos tipos de alimentos y eso es un grave problema. Entonces hay que educar a cambiar ese tipo de alimento que no puedes comer por sustituciones de otro tipo de alimentos. Y eso también lo pueden llevar de forma multidisciplinar y ver evidentemente los efectos secundarios de los fármacos, porque hemos hablado de las diarreas, pero también existe el problema de los vómitos. Y el problema de los vómitos es otro de los problemas muy generales que se ocurren en muchos pacientes oncológicos por el tratamiento de la quimioterapia. Y sobre todo por la toma de ciertos fármacos con efectos secundarios que generan vómitos y náuseas y distintos tipos de náuseas y vómitos que ocurren en el paciente. Y eso conlleva un autocuidado sumamente importante porque Rafaela probablemente se habrá encontrado con personas que ha hablado ella del cambio del gusto a la hora de comer, esa sensación de sabor a plástico. E inclusive yo es lo que digo y abogo cuando hablan del autocuidado, de tenemos que tratar al paciente oncológico como si tuviera el colon irritable, y perdona la palabra, como si tuviera hemorroides. Es decir, lo que no puede comer una persona que tiene hemorroides o colon irritable, no lo debe de tomar un paciente oncológico. Y hay alimentos prohibidos. Y creo que eso es de los principales autocuidados que tienen que llevar a cabo en una casa. Has dicho muchas cosas, Ishu. Yo estoy aquí rebobinando mensajes clave que has pasado, ¿no? Dijiste algo de nos gusta sentirnos guapos o vernos guapos porque eso nos da como mejor estado de ánimo. Yo ahí diría, aparte de un cuidado dermocosmético, es muy importante fomentar ese bienestar desde un lado más holístico, emocional, de hacer cosas con las que disfruto, estar con mi gente querida o quizá disfrutar una actividad de ocio que me gusta, sea ir de shopping o sea ir a la montaña o a la playa o donde sea, porque todo esto también, cuando tú tienes el sistema nervioso regulado, de alguna manera como que todo te parece mejor a tu alrededor, ¿no? Y obviamente sí, yo soy súper fan, ya lo sabes, de los cuidados dermocosméticos y también de todo el tema de oncoestética, que vamos a hablar con otra profesional de esto, que obvio nos va a ayudar también, pero no hay que olvidar toda esa parte, ¿no? De cultivar nuestras relaciones y seguir con nuestros hábitos cotidianos dentro de la normalidad que se pueda, porque se entiende que cada uno pues se adapta. Y luego, ¿qué más comentaste, Ishu? Dijiste, sí, me gustó mucho el tema de no todo el mundo se puede permitir cualquier tipo de alimento. Entonces, tener una cierta escala en función del poder económico de las personas también es importante. Y sigo, ¿no? con lo que se divulga en las redes. Antioxidante, de repente aparece una fruta súper exótica, súper antioxidante, el azaí, el no sé qué,
Y realmente estamos en el Mediterráneo, ¿no? ¿No será que encontramos antioxidantes de aquí, de la Tierra, más kilómetro cero, que no tengan que viajar kilómetros, viajen encima del Atlántico y que valgan el triple o 4 veces más que un antioxidante de la Tierra? Entonces, estoy muy de acuerdo con vosotros en que hay que promover, ¿no?, esos alimentos también eh, más autóctonos. Yo quisiera preguntarle una cosa a Rafaela, porque yo con ella he hecho muchos directos y la pobre la vuelvo loca cada vez que le pregunto. Pero como sé que es una persona que se pone mucho al día, me gustaría hacerle una pregunta abierta, Rafaela. ¿Hacia dónde va la alimentación del paciente oncológico? Es decir, ¿cómo ves el futuro tú, que estás todo el día estudiando? Es decir, ¿cuáles son los avances más actuales o los alimentos más proactuales que tú has podido estudiar? Yo creo que más que centrarnos en alimentos, que también, yo creo que nos dirigimos hacia una nutrición más medicinal, es decir, que lleguemos a un momento donde la nutrición sea muchísimo más individualizada de lo que es a día de hoy en función de tratamientos de microbiota que hemos mencionado antes, es decir, que podamos hacer una nutrición de precisión, por decirlo así. Yo creo que con todos los avances vamos a conseguir eso. El problema que considero que hay es que quién va a poder acceder a esto, ¿vale? Porque yo creo que hablar de nutrición de precisión en el ámbito privado es una posibilidad, pero mientras no haya a nivel público una atención nutricional digna para todo el mundo, también creo que deberíamos trabajar un poquito en esto, ¿vale? Porque todavía quedan muchísimas cosas para hacer de cara a todas las personas que puedan acceder a este servicio, ¿vale? Porque no todo el mundo puede pagarse algo de precisión, algo tan individualizado, y eso que yo trabajo en el ámbito privado porque tampoco me han dejado en el público, ¿sabes? Porque no tenemos tantas plazas, ¿no?, para acudir a esto. Pero sí, sobre todo yo creo que se está enfocando todo mucho a nivel de microbiota. Yo creo que va a ser un aspecto muy, 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 muy importante y que sin duda nos tenemos que actualizar mucho, los nutricionistas y creo que todos los profesionales en oncología. Ujú. Te siento mucho, Rafaela, porque tengo una amiga que es nutricionista y ella siempre me dice que la nutrición es medicina, en verdad, si sabes cómo utilizarlo. Y da un poco de rabia o frustra, ¿no?, ver que realmente en el ámbito médico no ocupa su lugar. Tú vas a un hospital y te dan para desayunar una magdalena con una infusión de no sé qué. Eh, que no tiene ni pies ni cabeza, ya ni en la alimentación de una persona que no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Pero menos aún si tiene alguna patología. Eh, entonces, bueno, supongo que con el tiempo vamos a hacer también avances en esta dirección, o eso es lo que yo espero. Sí, yo también. Fenomenal, pues nos hemos encuadrado muy bien en el tiempo, estoy muy orgullosa de vosotros. Me ha gustado mucho esta charla, aprendimos mucho juntos, como ya lo esperaba. Me gustaría daros la voz a cada uno de vosotros para dejarnos un mensaje, el más importante que sea para vosotros, para las personas que nos escuchan, sea que tengan esta patología o que conozcan a alguien que la tengan. ¿Cuál es el mensaje más importante que queréis transmitir? Que empiece Rafaela, que me fío más de ella. Bueno, pues yo creo que lo que diría, bueno, que si estás viviendo este proceso un familiar, que lo siento mucho, que hablando mal es una putada y esto es así, es decir, que nadie ha nacido, aprendido para poder afrontar todo esto, así que bueno, muchísimo ánimo y mis mejores deseos. Y luego sí que me gustaría mandar el mensaje de que a día de hoy existen muchísimas herramientas que tienen a su disposición, que pueden mejorar su día a día, que pueden mejorar el pronóstico de la enfermedad, que pueden mejorar la tolerancia a los tratamientos y que quizás, aunque no se dé en la consulta de oncología como tal, que lean, que se informen, porque es una pena que teniendo ciertos recursos accesibles a todos, porque también lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay una sobreinformación sobre este tema, pero también tenemos muchas fuentes de información fiables a las que se pueden acceder de entidades, pues bueno, científicas.
que se informen, que estamos hablando de su vida, de su bienestar y que no se centren solo en la farmacología, que es necesaria, por supuesto que sí, sino que también cuiden esa parte sana que les va a ayudar a combatir también la enfermedad. Así que eso sería lo que diría. Muchas gracias, Rafaela. Ishu. Yo diría tantos mensajes. Mira, voy a empezar por lo más primordial. Tenemos una seguridad social que sopesa todo el tratamiento del paciente oncológico. Hay países que no se pueden permitir una seguridad social en el paciente oncológico y eso lleva un coste. Darle tratamiento a un paciente oncológico no es barato para la seguridad social y si lo hacen es por algo, porque tienen fe que va a haber supervivencia. Sabemos que atención primaria está saturada, pero también pueden confiar en el rol del farmacéutico que hace un buen trabajo en el paciente oncológico, en el nutricionista que está preparado en el paciente oncológico, en tantos especialistas que están preparados en el paciente oncológico y así nosotros poder ayudar a atención primaria a trabajar con nosotros de forma multidisciplinar. Y luego, sobre todo, que existe esa causa-efecto de ir de una forma rutinaria al médico y que te haga una prueba y se encuentre con la situación de que tienes un tumor. Y a veces no tenemos en cuenta el cribado. Nos llega la carta a casa, rompemos el papel y tenemos que ser un poquito más conscientes de dar el paso nosotros de ir, que nos hagan una mamografía, que nos hagan un estudio de la próstata. Y todo eso son efectos positivos, pero sobre todo la sociedad debe de educarse más en que el paciente oncológico no significa que por tener cáncer va a morir, sino tener esa parte positiva. Que la sociedad confíe en el sanitario y el sanitario confíe en la sociedad. Y es el mensaje más real que te puedo dar por todo lo que estoy pasando. Y siento decirlo, y antes Rafaela dijo la palabra putada, entonces voy a aprovechar, por eso quise que fuera ella la primera. La putada es que te puedes encontrar con médicos que ayudan y con médicos que no ayudan, con especialistas que ayudan, con especialistas que no ayudan, con especialistas que son empáticos y especialistas que no son empáticos. Y al final del día quien sufre es el cuidador. Por eso esto es una patología familiar, tanto del sanitario como del cuidador, como del amigo y del vecino. Y al final del día hay que decir una cosa, existe vulnerabilidad, sí, pero existe supervivencia. Muchas gracias a los dos. Poco me queda a mí por añadir, pero sí quiero decir un medicamento más que yo creo que funciona muy bien, que es rodearse de personas, de mascotas, darse abrazos, ¿no? La oxitocina yo creo que cura y de hecho se reconoce como el neurotransmisor que es el antagonista al cortisol. Entonces te ayuda a reducir un poquito ese estrés y ayudar también a sobrellevar ese proceso de una manera un poquito mejor, ¿no? Así que confiad en los profesionales, rodearos de ellos, rodearos de personas que os quieren, que os abrazan, de mascotas, que también dan mucho cariño y bueno, tener fe. Yo creo que la fe nunca hay que perderla, ¿no? Totalmente. Y nada, muchísimas gracias, chicos. Un privilegio compartir esta charla con vosotros. Igualmente. El placer ha sido mío de estar rodeado de dos grandes profesionales como ustedes. Y Rafaela, de verdad, una vez más, muchas gracias por dejarte enredar. Y Adina, gracias por todo lo que nos toca y lo que nos queda por venir. Muchas gracias. Gracias, Ishu. Gracias a vosotros.